Continuamos con la grabación sobre el tema de propiedad horizontal. La propiedad horizontal forma parte de lo que nosotros llamaríamos en general temas inmobiliarios y es de alta importancia para contadores, revisores fiscales, auditores, técnicos, tecnólogos, economistas, administradores, abogados. Utilizamos esta capacitación como una forma de apoyar las habilidades blandas de todos estos profesionales para su aporte a la sociedad, para estar en el medio, para apoyar a sus amigos, a sus conocidos, para él mismo hacer gestiones en estos espacios, de manera que los temas se tratan en una forma liviana, pero suficientemente importante e interesante para cada profesional. Vamos a ver entonces qué tenemos preparado. Entonces continuamos con esta capacitación sobre la propiedad horizontal, de las cuales ya se han tratado unas generalidades, la administración y el administrador, el consejo de administración, asamblea general, actas de asamblea y consejos de administración, cuotas de administración, fondos de imprevistos, y empezamos a tratar el tema del contador público y la contabilidad para continuar luego con aspectos tributarios, asistencia de apoyo legal, revisoría fiscal, servicio de vigilancia, comité de convivencia y temas varios. Entre ellos vamos a tener el tema del proyecto de ley 301 que en este momento está en la Cámara de Representantes y ya pasó el segundo debate. Entonces vamos a mirar entonces qué sucede y qué preguntas hay sobre el contador público y la contabilidad en las copropiedades. Observen que hablo de copropiedades como hechos físicos, unas unidades privadas en una zona que tiene áreas privadas y áreas comunes. No hablé en este momento de propiedad horizontal. La propiedad horizontal es el marco jurídico en donde están precisamente involucradas las copropiedades, sobre todo fundamentadas en la ley 675 del 2001. Entonces veamos la primera pregunta. ¿Una copropiedad tiene la obligación de llevar contabilidad? La constitución de la copropiedad como persona jurídica, independientemente de sus propietarios, conlleva la obligatoriedad de llevar contabilidad y elaborar los estados financieros o informes financieros para dar cuenta a los propietarios y otros usuarios sobre la gestión de la administración, el uso de los recursos, entre otros aspectos. Los numerales cuarto y quinto del artículo 51 de la ley 675 del 2001 establecen dentro de las funciones del administrador que se encuentran las de llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad de la copropiedad. O sea, que él como representante legal tiene el derecho de nombrar el contador y es el que determina inicialmente sus honorarios, que después será refrendado seguramente por el Consejo de Administración y en el presupuesto. Entonces, el administrador tiene la obligación de llevar bajo su dependencia, por ser el representante legal, la responsabilidad de la contabilidad, y así como preparar informes de su gestión respecto a con relación a este aspecto y someterlos al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Copropietarios. Además, se tiene que la obligatoriedad de llevar libros de contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro, porque estas son sin ánimo de lucro, incluyendo las copropiedades, se establece, entre otros, en el artículo 774 del Estatuto Tributario y el artículo 2 del Decreto 2500 de 1986. Entonces, queda claro que las copropiedades tienen la obligación de llevar contabilidad. Y obviamente, si está llevando contabilidad, tiene la obligación de nombrar un contador público para que se responsabilice de ella y presente la información. En las copropiedades es muy importante la contabilidad. La contabilidad es
la forma de mantener el control de la información, del efectivo, de las inversiones, si las hay, de las cuentas por cobrar, sobre todo las cuotas de administración para tener el control, de adicionalmente de las obligaciones que tenga la copropiedad y todas estas situaciones de tipo financiero que dan lugar a que sea necesario mantener una información que indique claramente cómo está ese flujo de caja, y cómo debe manejarse en forma rigurosa. Adicionalmente, los estados financieros deben llevar las revelaciones y luego indicaremos en qué condiciones debe llevarse según las obligaciones establecidas hasta el momento. Veamos la pregunta segunda. ¿En qué circunstancias se debe rehacer la contabilidad? Yo quiero recordarle a los que escuchan que la secuencia que no hay una secuencia en las preguntas porque se responden en la medida en que se van recibiendo. Aquí sí hemos juntado las que recibimos sobre contabilidad y por eso las estamos respondiendo. Y la pregunta segunda es, ¿en qué circunstancias se debe rehacer la contabilidad? Si se debe rehacer es porque dejó de existir, o se perdió, o se robaron la información, en fin, cualquier hecho que haya sucedido. Veamos. Una de las circunstancias en las que se debe rehacer la contabilidad es el evento en que el anterior administrador se puede suceder en el evento en que el administrador se lleva documentos contables y claramente no hace entrega de estos al nuevo administrador. También deberá rehacerse la contabilidad en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos contables. Consejo técnico de la contaduría en los artículos 4.1, 4.1, 3.12, pérdida y reconstrucción de libros y otras normas. En la orientación profesional 05 de 2013 establece determinadas pautas para rehacer la contabilidad, para lo cual, entre otras cosas, se establece que se cuenta con un término de 6 meses a partir de la ocurrencia del hecho. La información de la contabilidad puede perderse por diversos motivos. Un desfalco que esté existiendo y que se esté configurando, pues en un momento determinado dificulta más la investigación el hecho de que no se encuentre la contabilidad. Lo que se puede perder de la contabilidad, por ejemplo, es el software o las modificaciones que se hagan a esta en forma fraudulenta. Debemos tener en cuenta que en esto si está involucrado el administrador, habrá que colocar las denuncias por ser el representante legal. Si está involucrado el contador público, entonces para eso existe el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, a donde llegan numerosas preguntas, cuestionamientos y quejas que deben ser contestadas por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y muchas veces llegan a no tener valor jurídico alguno o bien a representar una posibilidad de una sanción para ese contador público involucrado. La pregunta tercera, ¿en qué forma legal se pueden exigir informes contables y extractos de cuentas a la administración si se niegan a expedirlos o evaden la solicitud? Yo leo la pregunta tal como la recibí. La primera acción que se puede adelantar en este caso es la presentación de un derecho de petición. Estamos hablando de exigir informes contables y extractos, el cual deberá ser contestado por el administrador en un término máximo de 15 días calendario después de presentado, según lo estableció el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. Ya sabemos que el derecho de petición se da en el sector público, en el sector privado y en cualquier circunstancia, y este término de 15 días calendario es el tiempo que se da para que sea contestado. Para que el evento término máximo de 15 días calendario después de presentado, para que el evento en que no sea contestado por el administrador pueda ser interpuesta posteriormente una acción de tutela,
para que por medio de esta última se obligue al administrador a que conteste la solicitud realizada. O puede acudirse a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, según el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, para que por medio de esta el administrador se comprometa a la entrega de los documentos. La verdad es que una pérdida de documentos es muy grave. Rehacer, como contesté en la pregunta primera, que se pueden rehacer y qué tiempo hay, hasta 6 meses y ciertas condiciones, pero el problema no es que se pueda rehacer o no, es el grado de dificultad que esto tiene, porque muchas veces no se tienen bien los soportes y volver en un momento determinado a digitar la información. Ahora existen técnicas muy avanzadas, que es tener la información en la nube para que en caso de que el software, la información del software se pierda, como está en la nube, se pueda de nuevo captar y obtener esa información. De manera que ya la tecnología nos irá llevando de la mano para mejorar estas posibilidades. Veamos el numeral 4. ¿Qué normas contables está obligada a aplicar una copropiedad? La contabilidad en una copropiedad debe llevarse de acuerdo con las normas contables vigentes. Para las copropiedades, si decidieron aplicar la normatividad del grupo 3, debieron mantener libros de contabilidad bajo el decreto 2649 del 93 hasta el 31 de diciembre de 2014 y ajustarlos a los nuevos marcos técnicos normativos a partir del 1 de enero del 2015. Que ese marco normativo no son las NIF o Normas Internacionales de Información Financiera, sino las NIF. Es una información muy cercana a la forma como se llevaba con el decreto 2649, pero en cualquier forma ya dentro de los marcos establecidos de las normas contables vigentes. La pregunta 5. Si hay bienes tangibles en la contabilidad de una copropiedad, ¿se deprecian? Es una muy buena pregunta. Y ahora les voy a comentar por qué. La DIAN, mediante oficio 25.415 del 2019, señaló que la depreciación es el reconocimiento fiscal del desgaste sufrido por un bien activo en su actividad productora de renta, con lo cual se pretende constituir una provisión para la reposición del activo fijo utilizado en la generación de ingresos. Es así como la calidad de depreciable de un bien, especialmente de su naturaleza frente a la actividad productora de renta del contribuyente, debiéndose además ajustar a los requisitos legales para ser considerado como depreciable. El artículo 135 del Estatuto Tributario establece que para efectos de impuesto sobre la renta y complementario serán tratados como bienes tangibles depreciables la propiedad, planta de equipo, las propiedades de inversión y los activos intangibles que se generan en la explotación y evaluación de recursos naturales no renovables, con excepción de los terrenos que sean, de los terrenos que no sean amortizables. Entonces, aquí surge sobre esta interpretación que está colocada allí, que está escrita, la duda. ¿Se dio la respuesta a la pregunta exacta? Si hay bienes tangibles en la contabilidad de una copropiedad, ¿se deprecian? Entonces, hay la siguiente consideración. Los bienes tangibles, entonces voy a hablar de un ascensor. Voy a hablar de una planta eléctrica. Voy a hablar de la planta de la piscina. Esos son bienes tangibles de mucho valor. Entonces la pregunta es, estos bienes en la propiedad, en las copropiedades, ¿de quién son y a quién pertenecen? Estos bienes corresponden a zonas comunes, a elementos de zonas comunes. ¿Quién ha hecho el pago de esos bienes? Los han pagado y ya los han presupuestado para adquirirlos
todos los copropietarios. Entonces, la duda que existió, y yo digo mucho tiempo, era que esos bienes debían depreciarse porque eran de la copropiedad y resulta que a la larga no son de la persona jurídica, no son de la copropiedad, esos bienes son de la comunidad, ya los adquirió, ya los pagó. Entonces, esperemos es reponerlos y si se quiere haga unos ahorros para hacerlo, pero no hay necesidad de depreciarlos. No hay esa obligación de depreciarlos en estas copropiedades porque al fin y al cabo no son bienes de propiedad de la persona jurídica, son bienes que ya pagaron todos y uno podría decir que cada copropietario tiene una cuota aparte de estos bienes comunes que ya se pagaron. De manera que la idea o lo que yo conozco sobre este tema es que no deben depreciarse y simplemente tampoco figuran en la contabilidad. Sí es importante tenerlos dentro de los elementos de control y podría llamarse cuentas de orden, revelaciones y decir, entonces, la copropiedad tiene una planta eléctrica, tiene 2 ascensores o 10 ascensores, tiene tantos equipos y todo esto tenerlo bajo un control, pero no en términos de depreciación, de tenerlos como activos para depreciarlos. 6. ¿Qué libros de contabilidad deben registrarse y dónde se deben registrar? El Consejo Técnico de la Contaduría, mediante el concepto 0812 del 2019, determinó que las entidades sin ánimo de lucro constituidas en propiedad horizontal se encuentran obligadas a inscribir los libros de contabilidad, mayor y balances, inventario, diario y actas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según lo determina el artículo segundo del decreto 2500 de 1986. En lo referente al libro de actas, el artículo 121545 del decreto 1625 de 2016 establece en igual sentido que estos deberán ser registrados ante la DIAN. De manera que los libros de contabilidad, los que sean obligatorios, deben ser registrados ante la DIAN y esa es la conclusión que podemos dar sobre esta pregunta. ¿Qué obligación tienen las copropiedades de enviar a la DIAN la información exógena? Entonces, la información exógena, o sea, la información que tiene de terceros, según lo indican las resoluciones que saca la DIAN. Para determinar la obligación de una copropiedad de enviar a la DIAN información exógena, debe consultarse la resolución 00098-2020, por medio de la cual esta entidad establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria para el año grabable de 2021. El año siguiente saldrá otra resolución para el año 2022. En este caso en particular debe consultarse el artículo primero de la resolución en mención y si a la copropiedad le aplica alguno de sus literales por actividades realizadas por ingresos, queda obligada a presentar la información exógena. En general, debemos decir que las copropiedades sí tienen obligación de presentar información exógena cada año. De esto no hay la menor duda, hay una información exógena que no es mucha, pero hay que presentarla. Y precisamente de esta información, por esta información muchas veces se les paga en forma separada a los contadores en las copropiedades. Los contadores tienen unos honorarios bastante bajos porque no hemos podido entender por qué razón lo que cobran los contadores en las copropiedades no es de igual calidad o categoría a lo que se cobra en las entidades que sí tienen lucro o que tienen ánimo de lucro. Entonces la duda surge porque no cobran igual cuando hay una cantidad de responsabilidades gravísimas como son la de la contabilidad y la comparación con el presupuesto y el informe que debe permanentemente tenerse en forma mensual, en forma obligatoria. De manera que mi duda y, y lo que yo digo es por qué los contadores, y aprovecho para hacerlo,
¿Por qué los contadores aquí cobran tan poco? Yo veo copropiedades y en varias en que yo he estado no pasan los honorarios de 500.000 pesos en el mes. Cuando uno ve que mensualmente ya están a las 9 de la noche en un consejo de administración exponiendo la información. De manera que debemos preocuparnos porque los honorarios yo considero que se están pagando los contadores públicos no son justos. Y la información exógena es una información amplia o no tan amplia, en cualquier forma. Los contadores en forma muy común la cobran por separado de la contabilidad misma y a mí me parece que sí tiene lógica porque al fin y al cabo esa es una información de tipo tributario, no es la contable. Veamos la pregunta 8. ¿Tiene el contador la obligación de presentar los estados financieros con sus notas o revelaciones correspondientes? No hay la menor duda. Sí, por cuestiones técnicas y de presentación, los estados financieros deben llevar sus respectivas notas y revelaciones correspondientes. Esto no hay la menor duda. Esto lo dicen las normas, las NIF, o sea, las normas que corresponden al grupo 3. De manera que se necesitan las revelaciones, que son precisamente lo que da pie a que la información sea detallada. Entonces, uno, cuando le dicen que hay cuentas por cobrar a copropietarios por 10 millones de pesos, uno quiere saber a quiénes son, qué casas corresponde, a qué apartamentos corresponde, cuánto debe cada uno, cuánto vencimiento, si se están cobrando los intereses correspondientes, etcétera, etcétera. De manera que, por decir eso, lo mismo es con relación a las deudas. Hay deudas, entonces esas deudas las ve uno detalladas en las revelaciones correspondientes. La pregunta 9, ¿los estados financieros y los informes contables o de ejecución son parte integral de las actas? Sí, eso es obligatorio. Los estados financieros y los informes contables son los únicos informes sujetos a aprobación y por lo tanto es una decisión que debe estar contenida en el acta y transcrita en la forma como fueron aprobados. Sí, la discusión, y una vez aprovecho para hacer unos comentarios sobre este tema. La discusión es qué se hace de los estados financieros en asambleas, en donde hay 400, 500, 300, 250, 10, 20 copropietarios que se presentan. Siempre causan dificultades. Primero, porque no siempre los copropietarios conocen de contabilidad. Entonces, allí siempre lo que debe hacerse es que cuando haya presencia de contadores públicos en estas asambleas, intervengan para la interpretación, para el análisis, para la discusión, porque la verdad es que se pueden cometer errores y efectivamente uno conoce muchos errores en las copropiedades. Yo he tenido el caso en que la solución después de una discusión y de todos decir que aprueban, tener que expresar, señores, les presento las siguientes circunstancias por las cuales estos estados financieros no pueden presentarse y si aceptan, les propongo que en términos de una semana le entregue a la contadora las modificaciones que debe hacerse, pero le solicito que aprueben estos estados financieros con los cambios que yo le presente o que le presente un contador que tiene sus serias dudas. Entonces, esa es una forma. La otra es dejar que aprueben con defectos y me parece que eso ya es antiético, que uno sabiendo que hay rubros que no corresponden a la realidad los deje pasar y los estados financieros sean aprobados sin uno entrar a discutir cosas que domina y que sabe que están mal hechas. De manera que la propuesta es siempre que los contadores, cuando intervengamos, propongamos señores, no dejen de aprobar los estados financieros. Si yo voy a presentar una propuesta de modificaciones, que sea con esas modificaciones que le estoy presentando. Generalmente lo que uno hace como contador que está discutiendo le es mostrarles, vea,
hay esta y esta y estas circunstancias, pero hay que analizarlas en detalle, en profundidad, para que tengamos unos estados financieros reales, ciertos. Hay que entender, muchas veces uno no entiende que la contabilidad o no entienden los demás que la contabilidad cambia por cada transacción que suceda, por cada hecho que se presente de tipo económico, hay cambios en la contabilidad. Por lo tanto, debe estarse con la mejor información al final del periodo contable y por eso las sugerencias que le hago en la aprobación de los estados financieros. La pregunta 10. Si la copropiedad adquiere un software contable, ¿qué responsabilidades tiene el contador con relación a la información procesada? Miren, estamos hablando de que la copropiedad adquiere el software para la copropiedad. Entonces veamos, si el software es propiedad, el software contable es propiedad de la copropiedad, pues si del software contable es dueño de la copropiedad, el contador tiene la obligación de conservar el programa en buen estado y hacer buen uso de esto. Al finalizar la relación contractual deberá entregarlo al cliente con toda la información y archivos contables a los que haya lugar. Allí no hay la menor duda. Es decir, si el software contable es de la copropiedad, no hay problema de ninguna clase, es responsable el contador de su manejo, de su conservación, del uso y la información debe ser la que corresponde a la realidad. El problema es el siguiente. Resulta que puede suceder que el software sea del contador. Entonces, muchas copropiedades el contador le dice, pues ustedes no tienen software contable, no lo han adquirido, yo llevo uno que tengo y yo llevo la contabilidad. Perfecto. Entonces eso es aceptado porque a veces dicen los del Consejo de Administración o la misma Asamblea, dice, pues nos estamos ahorrando aquí una plata porque no estamos comprando un software. A propósito de esto, pues tenemos que decir que el software no es costoso. Hay un software muy económico, de manera que esta sería una inversión que debía hacerse. De manera que la circunstancia es esta. Aquí se está llevando la contabilidad en el software del cual es dueño ese contador, en donde él lleva 10, 20, 30 contabilidades. La de la copropiedad forma una más de las que él lleva. El problema surge cuando hay discusiones. Entonces, hay un problema que se atrasó en el pago. La copropiedad no le pagó al contador. Entonces, ya en ese momento empiezan a dañarse las relaciones con ese poseedor del software con la copropiedad, porque puede negarse en un momento determinado y decir, aquí en estas circunstancias, como no me pagan, yo no entrego la información. Es mi software, yo tengo ese derecho. De manera que la propuesta que yo he hecho, esto lo hice en alguna conferencia, explicando que es muy conveniente cuando el software es del contador y se aceptó, firmar un documento en donde se le coloquen las cláusulas de responsabilidades que él tiene sobre la información y que no puede entrar a jugar con esto para hacer chantajes muchas veces a la copropiedad. De manera que aquí es importante firmar un documento y cómo deberá entregar la información al final del periodo. A que él entonces renunció, ofendido, molesto por circunstancia, renunció y dice, me voy. Y resulta que se fue y se fue con la contabilidad. Entonces debe quedar una cláusula en donde él quede obligado a entregar la información que tiene ese software propio. De ahí la recomendación que seguimos haciendo. Si hay la forma de adquirir el software, adquiéralo. La copropiedad debe adquirirlo. No dejen la contabilidad en el software del contador que contrataron, porque pueden surgir riesgos que van a dar lugar a discusiones primero y segundo a
quejas ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores que no tiene ni menor duda en esas circunstancias de sancionar al contador. Hay sanciones hasta por 1 año. De manera que son tan grandes las sanciones que es mucho mejor curarse en salud, la copropiedad, resolver esta situación y que en el Consejo de Administración alguien o algunos entiendan estas circunstancias y cómo pueden solucionarse, como yo lo propongo. Veamos la última pregunta del día de hoy. Si el contador propietario de un software contable se niega a presentar la información a la copropiedad porque no le han pagado los honorarios, ¿en qué sanción incurre? Yo creo que ya di la respuesta, sin embargo, veamos a ver qué estamos escribiendo. Los comprobantes, soportes y libros contables son propiedad de la entidad. Muy buena la ampliación a la pregunta anterior. Los comprobantes, soportes y libros contables son propiedad de la entidad. En este sentido, el contador público no tiene la potestad de retener esa información ni de utilizarla como un mecanismo para ejercer presión para que la entidad le pague los honorarios que le deuda, so pena de que sean impuestas sanciones por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores por retención de información. Es antiético retener la información de los entes a los cuales se le lleva la contabilidad. Y esto entonces da seguramente lugar a sanciones por la Junta Central de Contadores, previa queja por parte del Consejo de Administración o previa queja del administrador. De manera que las quejas de los administradores, que son muchas, ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, si bien muchas no tienen razón de ser las quejas, en estos casos de la contabilidad se le presta mucha atención porque al fin y al cabo existe una ley 43 que tiene unas normas de ética que obligan a todo contador público. Veamos en la pregunta 12, si el contador es propietario del software, ¿en qué se lleva la contabilidad? ¿Qué obligaciones tiene? Ya sobre eso hemos dado 2 respuestas y vamos a ampliar. El Consejo Técnico de la Contaduría indicó mediante el concepto 344 de 2020 que cuando el contador público es propietario del software contable donde se almacena la información contable, deberá entregar al finalizar su relación contractual con el cliente los archivos planos para que la entidad conserve su información y pueda contratar otro contador que continúe llevando la contabilidad de la entidad. Entonces, él deberá dejar entonces los archivos, el software, con la información y entregarla al siguiente contador para que lo incorpore en el software propio de la entidad o en el software propio de él. En esto de una vez entiendan que son muchas las circunstancias, muchas cosas las que suceden con estas situaciones de software. Sin embargo, yo creo que ya hay lineamientos suficientes como los que hemos dado en este momento sobre el tema. De manera que les agradezco mucho que hayan escuchado este tema del contador y la contabilidad, que es muy importante en las copropiedades. Muchas gracias.